¿Cómo hicieron este edificio para darle esta forma y para poner una alberca que está volando en el piso 12? Respuesta corta, con marcos rígidos. Respuesta larga pero chida, ahí te va. Primero los voy a presentar. Esta es la Torre Américas 1500. Es un edificio de usos mixtos ubicado en Guadalajara, en el número 1500 de la avenida Américas. Por eso se llama Américas 1500. Esta parte de la ciudad en la que me encuentro se le conoce como la zona financiera. Y en general aquí hay edificios con diseños bien interesantes. Por poner algunos ejemplos están la Torre Helix, la Torre Niva, la Torre Mar Báltico, las Torres Nerea y Galatea de Teodoro González de León o la Caja de Cereal, Américas 1254. Y aquí enfrente se está construyendo la Torre Vianto y atrás la Torre High Rise. El edificio del que estoy hablando hoy es un proyecto de Sordo Madaleno Arquitectos. Si no conocen a este estudio de arquitectura, seguramente han visto algunos de sus proyectos. Tienen bien muchos aquí en Guadalajara, como el Centro Comercial Andares, Andares Vida, el Hotel Hyatt Regency Andares, Corporativo Andares, Landmark Reserve, Torre Legacy y bueno, la mitad de los edificios de Puerta de Hierro son de Sordo Madaleno. Y aquí en la zona financiera se está construyendo The District, que también fue diseñado por ellos. Qué ganotas de trabajar en ese despacho, la verdad. Como les decía anteriormente, Américas 1500 es un edificio de usos mixtos, el cual alberga un hotel y oficinas repartidos en 26 niveles, que dan una altura de 122 metros sobre el nivel de calle y 7 sótanos. Lo más característico de este edificio es su forma, la cual consiste en 4 volúmenes sobrepuestos con forma de prisma rectangular, de los cuales 2 de ellos, el segundo y el cuarto, tienen un desfase continuo que aumenta a medida que se alejan de la fachada oriente, que es en donde todos se encuentran alineados. En resumen, la estructura de la Torre Américas 1500 se compone de un núcleo central de concreto armado, marcos rígidos también de concreto armado y losas postensadas. En esta animación que hice podemos ver de manera más ilustrativa las columnas, traves, losas y el núcleo central que dan forma a la estructura del edificio. Para lograr esta forma tan particular, la torre se resolvió utilizando marcos rígidos. Un marco rígido es un sistema estructural que consiste en unir dos elementos verticales o columnas con uno horizontal o viga mediante conexiones o nodos. Para que no se confundan con esto de los nodos, en estructuras de concreto armado se refiere al punto donde se intersectan la viga y la columna, ya que el armado de varillas de acero es continuo, y en estructuras de acero los nodos son las placas, pernos, tornillos y todos aquellos elementos que unen la viga con la columna. La unión de estos elementos genera una buena resistencia a los esfuerzos tanto horizontales como verticales, y su nombre se debe justo a que estos elementos forman un marco. Esto es un marco rígido. Este es otro marco rígido, y esto también es un marco rígido. En un marco rígido, la transmisión de cargas hace el siguiente recorrido. Las cargas vivas, que no son permanentes, como las personas o muebles, se dirigen a las losas. El peso de la losa más el de la carga viva cae en las vigas. La carga viva más el peso de la losa más el de la viga se dirige hacia las columnas, y estas dirigen su peso propio más el de las cargas que ya reciben a la cimentación, y la cimentación transmite todo el peso al suelo. Este sistema estructural es muy utilizado en la actualidad en edificios de varios niveles, porque al dirigir las cargas de los niveles superiores directamente a las columnas ya no necesitas muros de carga, generando lo que en arquitectura conocemos como planta libre. ¿Qué es eso de la planta libre, arquitecto? Se dice que tienes una planta libre cuando la estructura del edificio es completamente independiente de los muros que dividen los espacios, por lo que ahora tienes la planta libre para darle la configuración que tú quieras, sin tener muros fijos que te limiten. Ahora veamos esto de la planta libre aplicado en nuestro caso de estudio. Estas son las columnas de la estructura vistas en planta. La planta libre funciona de la siguiente manera. ¿Que quieres un hotel? Ahí está. ¿Que quieres oficinas? Ahí están. ¿Que quieres otro tipo de oficinas? También ahí están. Y todo sin modificar la configuración estructural, porque las columnas siguen donde mismo. Es lo bonito de la planta libre. Este concepto de planta libre no es algo nuevo, viene desde el movimiento moderno, especialmente promovido por Le Corbusier hace casi 100 años. Este sistema estructural también permite que se utilicen materiales más ligeros para los muros, pues estos ya no son de carga, pasan a ser elementos meramente divisorios. El efecto de desfase en los volúmenes se logra integrando losas dispuestas en voladizo. Según uno de los sitios oficiales del proyecto, se utilizaron losas postensadas aligeradas con algunas zonas de losa maciza. Y para que se den una idea de qué tan grande es el voladizo, esto que ven aquí es una persona. A ver, arquitecto, ¿cómo se sostiene una alberca que está volando en el piso 12? ¿Cómo le hace la estructura para soportar el peso de la alberca? Porque la alberca está en voladizo. Desde afuera no se nota porque los vidrios del nivel inferior tapan el volado, pero mi hipótesis es la siguiente. Si me voy a Google Maps y regreso el tiempo unos cuantos años en el Street View a cuando el edificio estaba en construcción, puedo ver que a la trave del marco rígido del nivel donde está la alberca se le dio continuidad en las direcciones de los mismos ejes que tenía de forma interna, generando un marco rígido con voladizo. Y si hacemos un análisis visual, las traves que están en voladizo y que sostienen todo el peso de la alberca aparentan ser de mayores dimensiones que el resto de las traves. Esto porque tienen que cargar más peso. Las dimensiones de un elemento estructural van en función de los esfuerzos a los que es sometido.
Recuerda que modificar las dimensiones de cualquier elemento estructural implica también modificar el armado de varillas de acero, tanto la cantidad de varillas como el diámetro de las mismas, y dependiendo de cada caso considerar también si cambiar la resistencia a la compresión del concreto. Por eso es tan importante el cálculo estructural. Seguramente en el aspecto constructivo de la estructura que sostiene la alberca y del edificio en general me hacen falta algunos datos, porque el edificio fue construido entre 2014 y 2016. Y aunque en ese entonces yo ya estaba estudiando tecnólogo en construcción, nunca me pasó por la mente venir a hacer una visita de obra. Ni siquiera sabía que existía eso. Y la verdad, al Gustavo de 15 años no le llamaba mucho la atención esos temas. El resto de las observaciones que hice para este video son en base a los planos que conseguí en ArcDaily, imágenes de foros como Skyscraper City, libros como Manual de Estructuras Ilustrado y también lo que yo observo y concluyo en base a los conocimientos que he adquirido a lo largo de la carrera. No, arquitecto, ¿tú qué haces hablando de estructuras? Para eso hay ingenieros. ¿No querés un canal de arquitectura? A ver, no es que hable de una cosa o de la otra, es que la estructura es arquitectura. Yo considero que si vas a diseñar algo tienes que hacerlo sí en base a la parte conceptual, artística, histórica, teórica, de normativas y reglamentos, pero también en base a una parte técnica. Es decir, que tengas ciertos conocimientos en cuanto a métodos constructivos, sistemas estructurales y demás. Y tampoco se trata de que seas un especialista en todas las materias, porque para cada especialidad hay una ingeniería. Llámese eléctrica, hidráulica, de instalaciones, estructural y demás. Pero sí debes manejar ciertos criterios y conocimientos técnicos para aplicarlos en lo que estás diseñando, para que luego el estructurista no te ponga una columna en medio de la sala. Esa es mi opinión, pero así como cada quien tiene su definición de arquitectura, cada quien puede tener su opinión respecto a lo que acabo de decir, y es completamente respetable. Recuerda que el objetivo de estos videos es que otros estudiantes de arquitectura o carreras afines o el público en general interesado en estos temas tenga un acercamiento más próximo a lo que es la arquitectura en la vida real, más allá de lo que vemos en la escuela, que sí son cosas muy importantes porque son la base, pero por experiencia les digo que las cosas en la vida real son muy diferentes a como las hacemos en la escuela. Te agradezco mucho por haber visto este video. Yo soy Gustavo y te invito a seguirme en TikTok, Facebook, Instagram y YouTube para más arquitectura.